Junqueira accuse al Supremo para defender su excarcelación. El alto tribunal revisa el recurso del ex vicepresident catalan contra la décision de mantenerlo en prison. El Tribunal Supremo revisa el recurso del ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueira sobre la décision del juez Pablo Lliarena de mantenerlo en prisión preventiva por su papel en el proceso independentista. A la vista, provista para la 10:30, asistirá el propio Junqueira, encarcelado desde el 2 de noviembre en la prisión madrilena de Extremadura. La sala pu de comunicar su décision este mismo juven de morarlo uno día. Junqueira comparecerá entre l'autre magistrado que componen la sala de apelación de lo penal, Miguel Colmenero, que sera el ponente de la résolution que s'adopte, Francisco Monter y Alberto Jorge Barrero. El ex vicepresident accuse a petición de su abogado, pero no es preceptivo que se le dé la palabra, onde su defensa lo pedirá. En la vista estarán presentes las acusaciones, la fiscalía y el abogado de Vox, personado como acusación popular. También pueden asistir si quieren lo abogado del resto de investigado personado en la causa por rebelión que instruyeron contra lo líder del proceso. La fiscalía pedirá que Junqueira siga en prisión, como ya hizo, el Ministerio Público al solicitar al alto tribunal que rechazase el recurso presentado por el ex vicepresident de la Generalitat la decisión de mantenerlo encarcelado. La fiscalía considera que se mencia el riesgo de reiteración delictiva por el que Lliarena rechazó dejar en libertad a Junqueira, al ex consejero de Interior Joaquim Forn y al líder de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el pasado 4 de diciembre. Según el escrito redactado por el fiscal Jean Moreno, que rechazó todo lo argumento que se esgrimió la defensa de Junqueira para pedir salir de la cárcel, el ex vicepresident no pudo ser puesto en libertad porque existe riesgo de que reincida en lo delito que se le atribuía, ya que esto no fueron un hecho puntual y aislado sino un conjunto de actuación concatenada finalísticamente y organizada. El abogado de Junqueira, Andreu Van den Ende, defendrá que se excarcela Junqueira apelando a su derecho a la participación política, ya que en las elecciones catalanas fue el candidato a la presidencia de la Generalitat de R y se ha convertido en el representante político de miles de personas, según explicó ella en declaración a Catalunya Radio. Además, aseguró que la última vez que pidieron la libertad de Junqueira la justicia se la denegó por considerar que primero debía configurarse el escenario político en Cataluña, y, según el letrado, esto ya ha pasado tras las elecciones del 21 de Van den Ende defendió que es más alternativa a la cárcel provisional que son menos invasiva, y puso como ejemplo la cárcel domiciliaria, pagar una fianza, firmar ante un juzgado, o tener una escolta permanente de la Policía Nacional. Pero la sala de apelación del Supremo debe decidir si el hecho de que ya se hayan celebrado las elecciones en la que Junqueira concurrió como candidato a la presidencia juega a favor del ex vicepresident, como defiende su abogado.
Fuando il Giuliarona decidió mantenere a Juncker en prisión nos habían celebrado todavía lo Comisión Autonómico, pero la presencia del ex vicepresidente en la lista fue vista por el magistrado como un riesgo añadido de reincidencia delictiva. Giuliarona, el riesgo de que vuelva a delinquir va expresamente unido a la responsabilidad pública a la que aspiraba al presentarse a las elecciones. En su auto, Giuliarona tampoco daba credibilidad en el compromiso mantenido por Juncker en su comparecencia ante el juez de apostar por el diálogo para resolver el conflicto independentista y apartarse de la vía unilateral. El magistrado prefirió dejar al ex vicepresidente en prisión hasta constatar que la posibilidad de nuevo ataque haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real. Solo entonces se justificará rebajar la intensidad de la medida cautelar adoptada contra esto inculpado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, afirmó el instructor.